Bien, el día de hoy vamos a continuar con la tercera y última parte de la exposición sobre la Ley de Servicio Civil y vamos a empezar con los instrumentos de gestión que la norma reconoce. El primero es el cuadro de puestos de la entidad, que es aquel instrumento de gestión en el que se establecen todos los puestos de la entidad, la valorización de los mismos y el presupuesto asignado a cada uno de ellos, incluidos los puestos vacantes presupuestados, así como los que no se encuentren dentro del régimen de servicio civil. Nótese que con este nuevo instrumento se reemplaza y se dejan sin efecto el cuadro de designación de personal y el presupuesto analítico de personal que preveía la norma del 2 y 16. El cuadro de puestos de la entidad, de cada entidad, se aprueba mediante resolución del Consejo Directivo de Servir con la opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. De la siguiente manera: Servir da la conformidad sobre los aspectos relacionados al número de puestos y posiciones de cada entidad y el MEF valida la asignación presupuestal para los puestos aprobados. Nótese que en el caso de los organismos públicos, para aprobar su cuadro de puestos de entidad deben contar con opinión favorable previa de la entidad a la cual pertenecen. En este caso, la propuesta del cuadro de las entidades tipo B, es decir, aquellos órganos desconcentrados, proyectos, programas o unidades ejecutoras conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, es aprobada por la entidad tipo A, que son aquellas organizaciones con personalidad jurídica de derecho público cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y por tanto se encuentran sujetas a las normas comunes de derecho público a la que pertenece. El segundo instrumento es el reglamento interno de los servidores civiles. Todas las entidades están obligadas a contar con un único reglamento interno, el cual tiene por finalidad establecer las condiciones en las cuales debe desarrollarse el servicio civil de la entidad, señalando los derechos y obligaciones del servidor civil y de la entidad pública, así como las sanciones en caso de incumplimiento. En el Reglamento General del Servicio Civil se precisa que el contenido mínimo de este reglamento son, entre otros aspectos, los siguientes: los procedimientos de incorporación, la jornada de servicio, el horario y tiempo de refrigerio, las normas de control de asistencia, las normas sobre permisos, licencias e inasistencias, las disposiciones sobre la entrega de compensaciones no económicas, la entrega de puesto, entre otros. La entidad debe poner a disposición de cada servidor civil el reglamento interno al momento de su ingreso o de la aprobación del mismo, lo que ocurra primero. El tercer instrumento de gestión es el registro de control de asistencia. También un documento obligatorio que deben tener las entidades públicas a fin de contar con un registro permanente del control de asistencia en el que los servidores civiles consignan de manera personal el ingreso y salida dentro del horario establecido. La entidad, teniendo en cuenta la naturaleza de la función, puede exonerar de dicho registro de asistencia a determinados servidores civiles. También está el manual de puestos tipo. Este instrumento es aprobado por Servir y contiene la descripción del perfil de puestos tipo en cuanto a funciones y requisitos generales, necesarios sobre cada rol de familia de puestos y que sirven de base para que las entidades elaboren su manual de perfiles puestos. Este manual de perfiles puestos es aquel que describe de manera estructurada todos los perfiles de puestos de la entidad, de acuerdo con la directiva que establezca Servir. La Oficina de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, realizará las coordinaciones con el área pertinente para la publicación del manual, así como sus actualizaciones, y el cual debe ser publicado en el portal de transparencia de la entidad. También está los legajos de los servidores civiles. Cada entidad tiene que llevar un legajo por cada servidor civil, cuya administración y custodia está a cargo de la Oficina de Recursos Humanos. El legajo puede ser llevado en archivos físicos como en archivos digitales, correspondiendo a la entidad a adoptar las medidas pertinentes para evitar la pérdida de información. Esta es una novedad que trae la norma. El legajo contiene como mínimo la siguiente información: copia de los documentos de identidad del servidor, de su cónyuge o conviviente y de sus hijos menores de edad, los documentos que acrediten la formación y experiencia del servidor, certificados o constancias de las formaciones que recibe el servidor, los resultados de los procesos de evaluación de desempeño, y esto es importante, las sanciones disciplinarias, así como los reconocimientos que reciba por parte de sus superiores jerárquicos durante su trayectoria en el servicio civil, y otros documentos relacionados con la trayectoria del servidor que la entidad estime pertinente. Nótese que también el llevar este legajo trae consigo un deber de protección de los datos personales del servidor, ya que de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, las entidades públicas están impedidas de solicitar a los servidores información referida a su vida personal o familiar que no sea adecuada o relevante para el inicio, desarrollo o término de su relación con la entidad. Esta norma precisa que sin que tal enumeración tenga el carácter taxativo, que se considera como información adecuada y relevante aquella que permita prevenir aquellos casos
de nepotismo o que se encuentre vinculada al pago de beneficios o al acceso de prestaciones previsionales o de la seguridad social por parte del servidor y sus derechohabientes. Servir mediante resolución ejecutiva establece las reglas para el acceso a la información de estos datos personales. Finalmente, el séptimo instrumento de gestión que prevé la norma es el Plan de Desarrollo de las Personas, que tiene su regulación propia, pero que es concebido como un instrumento para la planificación de las acciones de capacitación de cada entidad. Se elabora sobre la base de las necesidades de capacitación por formación, ya sea laboral o profesional, y con la finalidad de promover la actualización, el desarrollo profesional o potenciar las capacidades de los servidores civiles. Todos estos instrumentos de gestión deben ser publicados en el portal institucional de la entidad, así como el Código de Ética de la Función Pública y las normas sobre prevención y sanción del hostigamiento sexual, sobre seguridad y salud en el trabajo y otras que deba conocer todo servidor civil y que tengan relación con el desarrollo de su trabajo. Pasemos ahora a ver un tema novedoso que trae la norma y es el relacionado con las compensaciones, reguladas en un reglamento especial que es aprobado por Decreto Supremo el 138/2014-EF. En principio, ¿qué son? Son el conjunto de ingresos y beneficios que la entidad destina al servidor civil para retribuir la prestación de sus servicios a la entidad de acuerdo al puesto que ocupa, lo que comúnmente conoceríamos como remuneración, aunque no tiene los mismos alcances. ¿Y por qué? En principio porque se compone de dos aspectos. Primero, la compensación económica, que es aquella entendida como la contraprestación en dinero por las actividades realizadas por el servidor civil en un determinado puesto y que comprende a los conceptos de vacaciones y aguinaldos. Y en segundo lugar, el segundo componente es la compensación no económica, que es aquella constituida por los beneficios otorgados al servidor civil para motivar y elevar su competitividad, y no son de libre disposición de éste. Existen una serie de principios que rigen la entrega de compensaciones y que son 4. La competitividad, que según el cual el sistema de compensaciones busca atraer y retener personal idóneo en el servicio civil peruano. El principio de equidad, que señala que al trabajo desempeñado en puestos similares, pero en condiciones diferentes de exigencia, responsabilidad o complejidad, le corresponde diferente compensación económica, y al trabajo desempeñado en puestos y condiciones similares le corresponde similar compensación económica. El tercer principio es el de consistencia interna, según el cual las compensaciones dentro de la misma entidad guardan relación con las condiciones de exigencia, responsabilidad y complejidad del puesto. Finalmente, el cuarto principio que rige las compensaciones es el de consistencia intergubernamental, según el cual las compensaciones de puestos similares entre las entidades de la administración pública son comparables entre sí. Esta regla se aplica teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad y competencias de la entidad. Nótese que la nomenclatura de los puestos no conlleva a la presunción de igual trabajo y por ende no implica similar compensación, ni sirve de base para evaluar la consistencia interna ni intergubernamental. ¿Qué reglas rigen el pago de las compensaciones económicas? En principio, la planilla única de pago, como ya conocemos, solo es afectada por los descuentos establecidos por ley, por cuotas sindicales expresamente autorizadas por el servidor y por mandato judicial expreso de corresponder. Las compensaciones económicas no están sujetas a indexaciones, homologaciones, nivelaciones o cualquier otro mecanismo similar de vinculación. Se establecen en moneda nacional, salvo los casos de servicios efectivos en el extranjero. Los funcionarios públicos y directivos públicos que no presten servicios a tiempo completo solo reciben la proporción equivalente a la compensación económica del puesto. La compensación económica se abona a cada servidor civil luego de registrada y autorizada en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. La compensación económica por los trabajos efectivamente realizados por el servidor civil solo pueden ser determinadas según se regula en la Ley de Servicio Civil, y las reglas citadas son de aplicación general inclusive para las carreras especiales. ¿Cómo se determina la compensación económica? Mediante un mecanismo denominado valorización, y el cual consiste en determinar el monto anual que se asigna a un puesto y que, como contraprestación en dinero, corresponde otorgar al servidor civil que lo ocupe. Este monto implica la valorización del puesto y corresponde ser validado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su Dirección General de Gestión de Recursos Públicos en base a lo que proponga la entidad. ¿Qué conceptos comprende la compensación económica? En primer lugar, la valorización principal, que es el componente económico directo determinado para la familia de puestos. En segundo lugar, la valorización ajustada, que es el monto asignado al puesto en razón a la entidad a la que pertenece y en función a criterios de jerarquía, responsabilidad, presupuesto a cargo, personal directamente a cargo, alcance de sus decisiones o montos que involucran las decisiones sobre recursos del Estado.
En tercer lugar están las vacaciones, que es aquella entrega económica por el derecho vacacional, los aguinaldos, entregas económicas por fiestas patrias y Navidad, y la valorización priorizada, la cual únicamente procede frente a situaciones atípicas para el desempeño de un puesto, ya sea por condiciones de accesibilidad geográfica, por altitud, riesgo de vida, riesgo legal o servicios efectivos en el extranjero. Esta valorización es aprobada mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y está restringida al tiempo que dure las condiciones de su asignación. ¿Cómo se abona la compensación económica? Se abona al servidor en pagos mensuales equivalente a un catorceavo del monto anual y en 2 pagos adicionales al año por concepto de aguinaldos, equivalentes también cada uno de ellos a un catorceavo del mismo monto anual. Nótese que la norma precisa que esta disposición, esta forma de abono de la compensación no admite excepciones ni interpretaciones ni es materia de negociación. Solo la valorización principal ajustada, las vacaciones y los aguinaldos están sujetos a cargas sociales, como seguridad social en salud y pensiones, así como el impuesto a la renta, quedando exceptuada de dichas cargas la valorización priorizada cuando ésta corresponda. En los anexos 1 al 21 del reglamento de compensaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido la distribución anual de la valorización principal y la ajustada en montos anuales en millones de nuevos soles, según los rangos establecidos en dicho reglamento, por lo cual es prudente que se revisen estos. ¿Cómo se abona la entrega económica vacacional? Esta se entrega con motivo del goce del descanso vacacional en sustitución y por un monto equivalente al que correspondería percibir mensualmente al servidor civil por concepto de la valorización principal y ajustada y si correspondiera a la valorización priorizada. Se abona en la oportunidad de pago de la compensación económica mensual. Existen 2 reglas especiales que rigen este pago. En principio, si la relación del servicio civil termina después de cumplido el año de servicios y el correspondiente récord, sin haber disfrutado del descanso vacacional, el servidor tendrá derecho a percibir el total de la entrega económica vacacional correspondiente. En cambio, si la relación de servicios del servidor civil termina antes de cumplido el año de servicios y el correspondiente récord, tendrá derecho a percibir tantos dosavos y treintavos de la entrega económica vacacional correspondiente como meses y días computables hubiera servido respectivamente. ¿Cómo se abonan los aguinaldos? La norma reconoce la percepción de aguinaldos como un derecho de los servidores civiles a partir de 2 entregas económicas en el año, aguinaldo de fiestas patrias y aguinaldo de Navidad, lo cual también se viene realizando. Ambos aguinaldos forman parte de la compensación económica. Ahora bien, ¿qué se requiere para percibir dichos aguinaldos? Tener una relación de servicios vigente en cada oportunidad en que corresponda percibir el aguinaldo o en su defecto encontrarse en alguno de los supuestos de suspensión imperfecta de la relación del servicio civil previstos en el numeral 42.2 del artículo 47 de la ley que veremos más adelante. ¿En qué oportunidad se efectúa el pago de aguinaldos? Los aguinaldos de fiestas patrias o de Navidad se abonan en los meses de julio y diciembre respectivamente conjuntamente con la compensación económica. ¿Cuál es el monto de los aguinaldos? Cada aguinaldo es equivalente a un catorceavo de la compensación económica anual del servidor, es decir, una suma igual a la compensación económica que mensualmente percibe el servidor en los meses de julio y diciembre, según se trate del aguinaldo de fiestas patrias o de Navidad respectivamente. ¿Cómo se pagan? En el caso de los aguinaldos truncos, es decir, aquellos no gozados. El servidor público concluya su relación con la entidad antes de la fecha en la que corresponda abonar el aguinaldo, se le reconocerá el derecho a percibir, por concepto de aguinaldo trunco, tantas sextas partes del monto del aguinaldo como a meses completos hubiera servido durante el semestre correspondiente. Si en caso, en la oportunidad que corresponda abonar el aguinaldo, el servidor civil tuviera menos de 6 meses de servicio, tendrá derecho pues a recibir el aguinaldo en un monto proporcional a los meses de servicios prestados, a razón de 1/6 por mes calendario completo de servicio en el semestre y de 1/30 por cada día en caso de fracciones de mes. Pasemos ahora a hablar acerca de la compensación por tiempo de servicios, que es un aspecto que estaba regulado por el Decreto Legislativo 728 que ha sido incorporado con diversos matices en este nuevo régimen del servicio civil. En principio es concebido como el derecho reconocido a los servidores civiles de percibir por cada año de servicio efectivamente prestado el 100% del promedio mensual del monto resultante de las valorizaciones principal y ajustada que le fueron pagadas en cada mes durante los últimos 36 meses de trabajo efectivamente prestado. En caso de que la antigüedad de trabajo efectivamente prestado sea menor a 36 meses, se hace el cálculo de manera proporcional. Las fracciones de mes se calculan considerando el valor de día de servicio, el cual se obtiene de dividir entre 365 días el monto equivalente a 12/14 de la compensación económica. ¿En qué momento se efectúa el pago de la CTS?
A diferencia de la CTS que se paga en el régimen laboral de la actividad privada, en el sector público, el pago de la CTS en el régimen del servicio civil se efectiviza a la culminación del vínculo del servidor con la entidad. A tal efecto, la entidad pública paga la CTS directamente al servidor dentro de las 48 horas de producido el término del servicio civil y con efecto cancelatorio. Ahora bien, la norma establecía que con la finalidad de centralizar la información para la liquidación de la CTS y otras prestaciones del personal de los regímenes 728 y Decreto Legislativo 276 que se trasladen al nuevo régimen, se ha creado el registro de compensación por tiempo de servicios, el cual está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora veamos el segundo componente de la compensación, que es la compensación no económica. Y esta está concebida como el conjunto de beneficios no monetarios que la entidad pública destina al servidor civil con el objetivo específico de motivarlo y elevar su competitividad. No son de libre disposición del servidor ni tampoco constituyen ventaja patrimonial. Esta compensación económica puede materializarse en bienes y o servicios que la entidad pública entrega o presta en favor del servidor civil según sus posibilidades presupuestarias y de infraestructura, así como acorde con la naturaleza de las funciones que en ella se cumplen. Sin que la relación sea taxativa, la norma ha señalado cuáles podrían ser este tipo de reconocimientos. En principio, reconocimientos o distinciones, facilidades que mejoran la calidad de vida del servidor civil y su familia, como vacaciones útiles para sus hijos menores de edad, o facilidades para acceder a instalaciones recreativas y clubes deportivos, mejoras al ambiente y clima laboral a través de la instalación de cafeterías, comedores, estacionamientos, gimnasios, losas deportivas, entre otras, y convenios con empresas para el otorgamiento de descuentos corporativos a sus servidores. En el caso de los gobiernos, del pago de compensaciones de los gobiernos locales, la norma ha precisado de que mediante decreto supremo, refrendado por la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas, deberá aprobarse las normas reglamentarias aplicables a estas compensaciones. A tal efecto, corresponderá a Servir proponer las normas correspondientes y a la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, las referidas a las compensaciones económicas. Dicha reglamentación hasta la fecha no ha sido aprobada. Muy bien, al inicio de la exposición señalábamos de que el servidor civil ha sido organizado en este nuevo régimen en base a familias de puestos y roles, los cuales tienen entre sus objetivos orientar el fortalecimiento y mejora de las capacidades de los servidores civiles, así como también servir de base para la capacitación, evaluación y valorización de los puestos. Según la norma, ¿qué se entiende por familia de puestos? Y es la novedad que trae, o una de las novedades que regula. Una familia de puestos es el conjunto de puestos con funciones, características y propósitos similares. Las familias de puestos están conformadas por uno o más roles que agrupan a su vez puestos con mayor afinidad entre sí. En el caso de los puestos de directivos públicos, servidores civiles de carrera y servidores de actividades complementarias, se organizan en familias de puestos considerando criterios particulares según la naturaleza de cada grupo. ¿Qué se entiende por puesto? El puesto es el conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una posición dentro de una entidad, así como los requisitos para su adecuado ejercicio, y se encuentra descrito en los instrumentos de gestión de la entidad. ¿Cómo se determinan los roles de la familia de puestos? La norma le asignaba esta función a Servir, quien tiene que aprobarlo mediante resolución de presidencia ejecutiva. A la fecha, en el portal web institucional de Servir se encuentra publicado un proyecto de directiva que nos permite dar una idea de cómo están siendo o serían concebidas estas familias de puestos y sus roles, los cuales vamos a señalar en los siguientes cuadros a manera de referencia. Según esta directiva, la primera familia de puestos es asignada para los puestos y roles del grupo de directivos públicos. Este grupo de directivos públicos se organiza en base a una familia y con un correspondiente rol. La familia de puestos es la de dirección institucional y el rol que le corresponde es el de dirección institucional. En segundo lugar está la familia de puestos y roles del grupo de servidores civiles de carrera, y en este caso se organiza en base a 6 familias con 39 roles correspondientes a cada una de ellas y que podemos ir observando en los cuadros que se muestran a continuación. Por ejemplo, en el caso de la familia de puestos sobre planeamiento y gestión del gasto, los roles que le corresponde son, o los que tiene asignados son los relacionados con el planeamiento, presupuesto y finanzas, inversión, compras y contrataciones, contabilidad y tesorería. En el caso de la familia de gestión institucional, los roles que cumplen son mejora continua, gestión de recursos humanos,
tecnologías de información y comunicaciones, gestión de la información y el conocimiento, control institucional, entre otros. En el caso de la familia de asesoramiento y resolución de controversias, tenemos los ámbitos, los roles de asesoría legal, defensa legal del Estado, resolución de controversias, auxilio a las funciones jurisdiccional y de investigación y acusación. En cuarto lugar, la familia de puestos sobre formulación e implementación y evaluación de políticas públicas cumplen roles como desarrollo económico, desarrollo social, infraestructura y transporte de comunicaciones, orden interno, orden público, defensa nacional, regulación, entre otros ahí en el cuadro señalados. Lo mismo ocurre con las familias de puestos de prestación y entrega de bienes y servicios, con sus correspondientes roles, en la familia de fiscalización, gestión tributaria y ejecución coactiva, con sus roles allí señalados, y pasamos a las familias de puesto y roles que corresponden a los servidores de actividades complementarias, los cuales, según lo previsto en este proyecto de directiva, se organizarían en 4 familias con sus correspondientes roles, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, la familia de operadores de prestación y entrega de bienes y servicios, operadores de servicios para la gestión institucional, mantenimiento y soporte y choferes. También está la familia de asistencia de apoyo, la familia de administración interna e implementación de proyectos y la familia de asesoría con sus correspondientes roles. Esto a manera de referencia, porque todavía está por aprobarse dicho proyecto. Muy bien, pasemos ahora a un aspecto importante y al que vamos a dedicar un desarrollo un poco específico, por su importancia, va la redundancia, que es el relacionado con los derechos individuales que la norma ha reconocido a favor de los servidores civiles, ya que es importante conocerlos. En principio, todo servidor civil tiene derecho a percibir una compensación que no es transferible de producirse un supuesto de movilidad a otro puesto. También tienen derecho a gozar del descanso vacacional efectivo y continuo de 30 días por año completo de servicios, incluyendo los días de libre disponibilidad. Y aquí hay algunos aspectos que señalar. En principio, se concede la facultad al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto supremo, pueda establecer que hasta 15 días de dicho periodo se ejecuten en forma general en la administración pública. Si no se goza del descanso y su oportunidad, no genera compensación monetaria alguna y se acumula de manera excepcional a solicitud del servidor y solo hasta 2 periodos. Tratando de servidores civiles cuya jornada ordinaria es de 6 días a la semana, deben haber realizado labor efectiva al menos 260 días en dicho periodo para poder gozar de este descanso. En el caso de los servidores civiles cuya jornada ordinaria sea de 5 días a la semana, para gozar de este descanso deben haber realizado labor efectiva al menos de 210 días en dicho periodo. La oportunidad de descanso vacacional se fija de común acuerdo entre el servidor civil y la entidad, y a falta de acuerdo decide la entidad. Y la Oficina de Recursos Humanos aprueba la programación de este rol de vacaciones en el mes de noviembre de cada año para el año siguiente. Otro derecho individual reconocido a los servidores civiles es el de disponer libremente de hasta 7 días hábiles de los 30 días calendarios correspondientes a su descanso vacacional, los cuales son conocidos o regulados por la norma como días de libre disponibilidad. Estos días se podrán utilizar en periodos no menores de media jornada ordinaria de servicio para la realización de actividades personales sin necesidad de justificar su utilización. Pueden ser dispuestos antes de cumplir el año y récord vacacional y siempre y cuando se cuente o se haya generado días equivalentes al número de días a utilizar. Se computan como días calendario con cargo a los días de descanso vacacional y cada entidad establece el procedimiento para solicitar el uso de estos días. También conocido por todos es el derecho a la jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo, con las siguientes especificidades. El trabajo sobre tiempo es excepcional, voluntario y compensable con periodos equivalentes de descanso. En ningún caso se paga horas extras por servicios realizados sobre tiempo. Nadie puede ser obligado a trabajar horas extras, salvo en los casos justificados en que la labor resulte indispensable a consecuencia de un hecho fortuito o fuerza mayor. Y en este caso, servir emitirá la directiva sobre la restitución de las horas de trabajo en sobretiempo con periodos equivalentes de descanso, así como su modalidad de oportunidad y autorización. Hay algunos aspectos relacionados con la jornada laboral que es necesario tener en cuenta. En principio está la figura de la media jornada, la cual permite contratar a personal bajo esta modalidad de acuerdo con las necesidades de la entidad. A las personas contratadas bajo esta modalidad les corresponderá vacaciones, gratificación y CTS proporcionales a la compensación económica que reciban. También tenemos el caso del horario de servicio. Las entidades están facultadas a establecer el horario de servicio, entendido como la hora de ingreso y salida de los servidores civiles. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente.
Cuando se fija la jornada máxima de servicio semanal, se podrán establecer bolsas de horas compensables. También se pueden establecer turnos de servicio fijos o rotativos, así como modificar el horario de servicio respetando la jornada de servicio máxima, según las necesidades de la entidad y el Estado. Los horarios deberán ser establecidos considerando las horas más convenientes para que la ciudadanía pueda hacer uso de los servicios que presta la entidad, y Servir debería emitir una directiva que establezca el procedimiento para el establecimiento de turnos y la modificación del horario de servicio. Otro aspecto relacionado con la jornada laboral es el del teletrabajo, regulado por la Ley 30.036 y que se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador, el denominado teletrabajador. Esta labor se realiza a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez el control y la supervisión de las labores que cumple este trabajador. Los servidores civiles también tienen derecho al descanso semanal obligatorio de 24 horas consecutivas como mínimo. Y en este caso, si el servidor laborase en su día de descanso semanal y o feriado, la entidad está en la obligación de fijar el día o días en que compensará dicho día. Asimismo, el servidor tiene derecho a gozar de descanso compensado económicamente en los días feriados, señalados en el artículo 6 del Decreto Legislativo 713, y que son Año Nuevo, el 1 de enero, Jueves y Viernes Santo, días movibles, Día del Trabajo, el 1 de mayo, Día de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, Fiestas Patrias, 28 y 29 de julio, Día de Santa Rosa de Lima, el 30 de agosto, el Combate de Angamos, el 8 de octubre, Todos los Santos, del 1 de noviembre, la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, y Navidad del Señor, el 25 de diciembre. Un tiempo de refrigerio que no forma parte de la jornada de trabajo es otro de los derechos individuales que tienen los servidores civiles, y este se cumple en horario corrido no inferior a 45 minutos y dentro del horario de trabajo, nunca antes de su inicio ni luego de concluido. También tienen derecho los servidores civiles a impugnar ante las instancias correspondientes las decisiones que afecten sus derechos. Otro derecho individual es el de acceder a permisos y licencias de acuerdo a lo establecido en las normas reglamentarias. Entiéndase por permiso la ausencia por horas del servidor durante su jornada de servicio autorizada por su jefe inmediato, quien lo pondrá en conocimiento del jefe de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces. Mientras que la licencia es aquella autorización para que el servidor civil no asista al centro de trabajo uno o más días. La norma ha establecido en qué casos proceden los permisos y en qué otros casos proceden las licencias. En el cuadro que se muestra en la pantalla podrán observar que en el caso de los permisos está la lactancia materna, regulada por la Ley 27.240, la docencia, hasta un máximo de 6 horas a la semana compensables, la participación en órganos colegiados, lo cual será establecido por directiva de Servir, el desempeño de cargos sindicales, las atenciones médicas hasta 3 veces al año sin perjuicio de los días de libre disponibilidad y otros permisos otorgados por cuenta o interés de la entidad. ¿Cuáles son las licencias a las que tiene derecho el servidor civil? El descanso pre- y postnatal, regulado por la Ley 26.644, la licencia por paternidad, regulada por la Ley 29.409, la asistencia médica y terapia de rehabilitación en el caso de las personas con discapacidad, regulada por la Ley 30.119, el ejercicio de cargos políticos de elección popular o ser designado funcionario público de libre designación y remoción, en cuyo caso la licencia durará el tiempo que dure dicha designación, la enfermedad y o accidente comprobados, el plazo establecido según la normativa sobre seguridad social en salud, la invalidez temporal, el desempeño de cargos sindicales, el cuidado de familiares directos con enfermedad grave terminal, que es una novedad que trae la Ley 30.012, y otras licencias que la entidad decida otorgar por interés de ella o del propio servidor o que sean establecidos por ley. También tienen derecho a la seguridad social en salud y pensiones, a gozar de los derechos regulados en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, a un seguro de vida y de salud, a ejercer la docencia o participar en órganos colegiados percibiendo dietas. Otro derecho reconocido a los servidores civiles es el de contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por comisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad. Esta defensa y asesoría se otorga a pedido de parte y previa evaluación de la solicitud. En el caso que al finalizar el proceso se demostrara responsabilidad, el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa especializados asumidos por la entidad. Y para estos casos, Servir emitirá una directiva que regulará el procedimiento
para solicitar y acceder a este beneficio, así como los requisitos, plazos, montos, entre otros. Y otros derechos que puedan ser establecidos por ley. Nótese que no son de aplicación al servidor civil las normas que establezcan derechos en favor de personal sujeto a otro régimen o carrera. Ahora pasemos a tocar el tema relacionado con los derechos colectivos reconocidos a los servidores civiles. Y son tres. En primer lugar, el derecho de sindicación. ¿Cuál es el contenido de este derecho? La libertad sindical comprende el derecho de los servidores a constituir, afiliarse y desafiliarse a organizaciones sindicales del ámbito que estimen conveniente. Dicha libertad también se manifiesta en el derecho a desarrollar libremente actividades sindicales en procura de la defensa de sus intereses. Se reconoce el derecho de las organizaciones sindicales de elegir a sus representantes, redactar sus estatutos, formar parte de organizaciones sindicales de grado superior, disolverse, organizar su administración, sus actividades y formular su programa de acción. También como parte de este derecho a la sindicación se reconoce a la protección frente a actos de discriminación antisindical. En este caso, la norma reconoce que los servidores civiles gozan de protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación a su empleo. No puede condicionarse el empleo de un servidor a la afiliación, no afiliación o desafiliación, ni obligársele a formar parte de un sindicato o impedírsele hacerlo. Aquella institución fundada en dichos supuestos será declarada nula de acuerdo con lo que establece el artículo 36 de la Ley de Servicio Civil y en estos casos procede una indemnización o reposición que veremos más adelante. También se reconoce la protección frente a actos de injerencia. En este caso, las organizaciones sindicales gozan de adecuada protección frente a los actos de injerencias de cualquier entidad pública. Y se entiende por actos de injerencia todos aquellos actos que tiendan a restringir o entorpecer el ejercicio de derecho de sindicación o a intervenir en la constitución, organización y administración de los sindicatos. Cuando los actos de injerencia sean realizados por directivos públicos o servidores de confianza, cualquiera sea su régimen, cometen falta de carácter disciplinario por incumplimiento de las normas establecidas en la ley y el reglamento general. Y obviamente esto es pasible de sanción. En el caso que los actos de injerencia sean realizados por funcionarios públicos, estos serán procesados de acuerdo a sus normas. En dichos casos, los servidores civiles o organizaciones sindicales afectadas deberán recurrir a la Oficina de Recursos Humanos para que seguir el trámite regular, de acuerdo con el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador que veremos más adelante. ¿Cuáles son los fines y funciones de la organización sindical? En principio, representar al conjunto de servidores civiles comprendidos dentro de su ámbito en los conflictos, controversias o reclamaciones de naturaleza colectiva. Celebrar convenios colectivos bajo los parámetros y limitaciones establecidas en la Ley de Servicio Civil y su reglamento general, únicamente respecto de las compensaciones no económicas y las condiciones de trabajo o de empleo. Representar o defender a sus miembros en las controversias o reclamaciones de carácter individual, salvo que el servidor civil accione directamente en forma voluntaria o por mandato de ley, caso en el cual la organización sindical podrá actuar en calidad de asesor. En general, todos los que se ajusten a sus fines y a las leyes de las organizaciones sindicales. La norma también le ha establecido obligaciones a la organización sindical, como observar estrictamente sus normas institucionales con sujeción a las leyes y normas que las regulan, llevar libros de actas y registro de afiliación sindical, los que son sellados por la Autoridad Administrativa de Trabajo, asentar en el libro de actas las correspondientes asambleas y sesiones de la Junta Directiva, consignando los acuerdos y demás decisiones de interés general. Comunicar a la Autoridad Administrativa de Trabajo la reforma de sus estatutos, acompañando copia autenticada del nuevo texto. Asimismo, deberán comunicar a dicha autoridad y a la entidad o entidades públicas de su ámbito la nueva nómina de la Junta Directiva dentro de los 5 días hábiles siguientes. Comunicar a la entidad la constitución del sindicato, otorgar a sus dirigentes la credencial que los acredite como tales y las demás que señalen las leyes y normas que regulan las organizaciones sindicales. ¿Cuáles son los requisitos para constituir una organización sindical bajo este nuevo régimen? Para constituirse y subsistir, las organizaciones sindicales deberán afiliar por lo menos a 20 servidores civiles por inscripción vigente, tratándose de organizaciones sindicales por ámbito de cada entidad pública. En el caso de organizaciones sindicales de mayor ámbito al de la entidad pública, se requerirá de la afiliación de 50 servidores que cuenten también con inscripción vigente. Las entidades cuyo número de servidores civiles no alcance el requerido para la constitución de organizaciones sindicales establecido en el párrafo anterior, podrán elegir 2 delegados que los representen ante su entidad.
Las organizaciones que se constituyen por medio de asamblea, en donde se aprueba el estatuto y se elige a la junta directiva, lo cual debe constar en el acta refrendado por notario público y a falta de este por el juez de paz, letrado de la localidad, indicando el lugar, la fecha y la nómina de los asistentes. La norma también ha creado el registro sindical, y es el denominado Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos, regulado por la Ley 27556. Este registro es un acto formal, no constitutivo, y confiere personería jurídica. ¿Qué sucede en el caso de disolución de una organización sindical? En principio se disuelven voluntariamente, según lo establecido en sus propios estatutos, no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa, y excepcionalmente pueden disolverse por mandato judicial consentido o ejecutoriado. La licencia sindical, que se reconoce como parte de los derechos colectivos, es aquel permiso o licencia que se otorga para el desempeño de cargos sindicales. El convenio colectivo podrá contener las estipulaciones tendientes a facilitar las actividades sindicales en lo relativo a reuniones, comunicaciones, permisos y licencias sindicales, las mismas que figuran o que configuran un supuesto de suspensión imperfecta del servicio civil. A falta de acuerdo, las entidades públicas solo están obligadas a otorgar permisos o licencias sindicales para actos de concurrencia obligatoria hasta un límite de 30 días calendario por año y por dirigente. Este límite no se aplicará cuando exista convenio colectivo o costumbre más favorable. ¿Cuáles son aquellos actos de concurrencia obligatoria? Son aquellos supuestos establecidos como tales por la organización sindical en sus estatutos, así como las citaciones judiciales, administrativas o policiales relacionadas con la actividad sindical. Para tal efecto tienen derecho a solicitar permiso para asistir a estos los siguientes dirigentes sindicales: el secretario general, el secretario adjunto o quien a sus veces, el secretario de defensa y el secretario de organización. Cuando la organización sindical afilie entre 20 y 50 servidores civiles, la licencia sindical se limitará al secretario general y secretario de defensa, y si fuere menos de 20 servidores civiles tendrán derecho a ambos delegados. La comunicación donde se invoque la causal de suspensión o destitución de un servidor que sea dirigente sindical debe remitirse por escrito de manera simultánea a la organización sindical y al servidor civil. Dicha organización podrá actuar en defensa del dirigente sin necesidad de poder especial. Ahora pasemos a ver el segundo grupo de derechos colectivos, que es el relacionado con el derecho a la negociación colectiva. ¿Cuáles son sus alcances? La negociación está limitada a dos grandes aspectos. En principio, en relación a la mejora de las compensaciones no económicas y al cambio de condiciones de trabajo o condiciones de empleo. En ambos casos, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias y de infraestructura de la entidad y la naturaleza de las funciones que en ella se cumplen. Las peticiones que se formulen respecto a condiciones de trabajo o de empleo que se planteen deben tener forma de cláusula e integrarse armónicamente dentro de un solo proyecto de convención. Se consideran condiciones de trabajo o condiciones de empleo a los permisos, licencias, capacitación, uniformes, ambiente de trabajo y en general todas aquellas que faciliten la actividad del servidor civil para el cumplimiento de sus funciones. Ninguna negociación colectiva puede alterar la valorización de los puestos, y aquella contrapropuesta o propuestas de la entidad relativas a compensaciones económicas, la norma establece que son nulas de puro derecho. ¿Cómo se ejerce la representación en la negociación colectiva? Los sindicatos representan a los servidores civiles que se encuentran afiliados a su organización. Por extensión, los sindicatos que afilien a la mayoría absoluta de los servidores públicos de la entidad representan también a los servidores no afiliados a esa organización para efectos de la negociación colectiva. Se entiende por mayoría absoluta al 50% más uno de servidores civiles más uno del ámbito correspondiente. ¿Cómo se define el convenio colectivo? Es aquel acuerdo que celebran por una parte una o más organizaciones sindicales de servidores civiles y por otra entidades públicas tipo A que constituyen pliego presupuestal. ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva? En principio, modifica de pleno derecho los aspectos de la relación de servicios sobre los que incide. Las relaciones individuales quedan automáticamente adaptadas a aquella. Continúa rigiendo mientras no sea modificada por una convención colectiva posterior acordada entre las mismas partes, sin perjuicio de aquellas cláusulas que hubieran sido pactadas con carácter permanente o cuando las partes acuerden expresamente su renovación, prórroga total o parcial. Sus efectos se mantendrán vigentes respecto a los servidores únicamente en tanto estos mantengan vínculo con la entidad con la que se suscribió el convenio.
debe formalizarse por escrito en 3 ejemplares, uno para cada parte y el tercero para su presentación a servir, con el objeto de su registro, publicidad y archivo. ¿Cómo se inicia la negociación colectiva? Con la presentación de un pliego de reclamos ante el jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, el cual debe contener un proyecto de convención colectiva. Dicho pliego debe necesariamente presentarse entre el 1 de noviembre y el 30 de enero del año siguiente. El pliego de reclamos tiene un contenido que la norma ha establecido. En principio debe señalar el nombre o denominación social y domicilio de la entidad pública a la cual se dirige, la denominación y número de registro del o de los sindicatos que lo suscriben y domicilio único que señalen para efectos de las notificaciones. Si no sustituyera el sindicato, las indicaciones que permitan identificar a la coalición de trabajadores que lo representa y lo presenta. La nómina de los integrantes de la comisión negociadora no puede ser mayor a un servidor civil por cada 50 servidores civiles de la entidad que suscriben el registro del sindicato hasta un máximo de 6 servidores civiles. Las peticiones que se formulan respecto a condiciones de trabajo o de empleo que se planteen deben tener forma de cláusula e integrarse armónicamente dentro de un solo proyecto de convención. Y finalmente, la firma de los dirigentes sindicales designados para tal fin por la Asamblea o de los representantes acreditados de no haber sindicato. Ahora veamos cómo se desarrolla la negociación colectiva. El pliego de reclamo se presenta ante la entidad pública, como decíamos, entre el 1 de noviembre y el 30 de enero del siguiente año. Son nulas de pleno derecho a la contrapropuesta o propuestas de la entidad relativas a compensaciones económicas. Las negociaciones deben efectuarse necesariamente hasta el último día del mes de febrero. Y si no se llegara a un acuerdo hasta esa fecha, las partes pueden utilizar los mecanismos de conciliación hasta el 31 de marzo. Aquellos acuerdos suscritos entre los representantes de la entidad pública y de los servidores civiles tienen un plazo de vigencia no menor de 2 años y surten efecto obligatoriamente a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente. Similar regla se aplica a los laudos arbitrales. Los acuerdos y laudos arbitrales no son de aplicación a los funcionarios públicos, directivos públicos ni a los servidores de confianza, y es nulo e inaplicable todo pacto que se establezca en contrario de ello, como también son nulos los acuerdos adoptados en violación a lo dispuesto precedentemente. Además, la norma señala que están prohibidos de presentar intereses contrarios a los del Estado en procesos arbitrales referidos a negociación colectiva quienes ejercen cargos de funcionarios y directivos públicos, incluso en los casos en que los mismos se realicen ad honorem o en órganos colegiados. Esta prohibición también alcanza a cualquiera que ejerza como árbitro o conciliador. ¿En qué consiste el arbitraje o cómo se desarrolla este en el ámbito de una negociación colectiva? De no llegarse a un acuerdo en la etapa de conciliación, cualquiera de las partes podrá requerir el inicio de un proceso arbitral potestativo, que formará parte del proceso de negociación colectiva, salvo que los trabajadores decidan irse a la huelga. En el supuesto que el laudo se emita hasta el 15 de junio, la norma precisa que se inicia el 1 de enero del año inmediato siguiente, siempre que no tenga efecto presupuestal o que teniéndolo pueda ser asumido por la entidad. Si el laudo se emitiera luego de esa fecha, el mismo regirá en el periodo presupuestal subsiguiente. ¿Cómo se conforma el tribunal arbitral para estos casos? El arbitraje estará a cargo de un tribunal integrado por 3 miembros, los mismos que deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Árbitros de Negociaciones Colectivas. Las partes designan cada una de ellas a un árbitro y entre estos dos designan a quien presidirá el tribunal. ¿Cuál es el contenido del laudo arbitral? En el laudo, el tribunal arbitral podrá recoger la propuesta final de una de las partes o considerar una alternativa que recoja planteamientos de una u otra, pero en ningún caso podrá pronunciarse sobre compensaciones económicas o beneficios de esa naturaleza, ni disponer medida alguna que implique alterar la valorización de los puestos que resulten de la aplicación de la ley y sus normas reglamentarias. Son de aplicación supletoria las disposiciones del Decreto Legislativo 1071 y las normas sobre arbitraje contenidas en el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante el Decreto Supremo 010-2003-TR, y su reglamento. También la norma precisa que son nulos todos los convenios colectivos y laudos arbitrales que transgredan los límites y parámetros respecto del contenido y alcances de la negociación colectiva. El tercer derecho colectivo que la norma reconoce es el derecho de huelga, y es entendida como la interrupción continua y colectiva del trabajo, adoptada mayoritariamente y realizada en forma voluntaria de manera pacífica por los servidores civiles, con abandono del centro de trabajo. El inicio de la huelga. Para el inicio de la huelga, los representantes de los servidores civiles deben notificar a la entidad pública sobre el ejercicio de huelga con una anticipación no menor a 15 días calendario.
¿Y cuáles son los efectos de la huelga declarada legal? En principio, si la decisión fue adoptada por la mayoría de los servidores civiles del ámbito comprendido en la huelga, se produce la suspensión perfecta del servicio civil, de todos los servidores comprendidos en este. Se exceptúan los puestos de dirección y los servidores que deben ocuparse de los servicios indispensables y esenciales. Si la decisión fue tomada por la mayoría de servidores del sindicato, pero no por la mayoría de los servidores del ámbito comprendido, se produce la suspensión perfecta del servicio civil de los servidores del sindicato con las excepciones señaladas. ¿Cuáles son los requisitos para la declaratoria de huelga? En principio, que aquella tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses de los servidores civiles en ella comprendidos. En segundo lugar, la decisión debe ser adoptada en la forma que expresamente determinen los estatutos y que representa la voluntad mayoritaria de los trabajadores comprendidos en su ámbito. En tercer lugar, el acta de asamblea deberá ser refrendada por notario público o a falta de este por el juez de paz letrado de la localidad. En el caso de organizaciones sindicales cuya asamblea esté conformada por delegados, la decisión será adoptada en la asamblea convocada expresamente para tal efecto. Debe ser comunicada a la entidad pública por lo menos con una anticipación de 15 días, como señalábamos, acompañando copia del acta de votación, y la entidad deberá avisar a los usuarios de los servicios del inicio de la huelga. La negociación colectiva no debe haber sido sometida a arbitraje. La organización sindical deberá entregar formalmente la lista de servidores civiles que se quedará a cargo para dar continuidad a los servicios indispensables, entendidos como tales aquellos cuya paralización ponga en peligro a las personas, la seguridad, la conservación de los bienes o impida la reanudación inmediata de la actividad ordinaria de la entidad pública una vez concluida la huelga. La norma también regula aquello referido a la huelga atípica y señala que no están amparadas por la norma de las modalidades atípicas tales como la paralización escalonada por horas de zonas o secciones neurálgicas de la entidad, el trabajo a desgano, a ritmo lento o a reglamento, la reducción deliberada del rendimiento o cualquier paralización en la que los servidores civiles permanezcan en el centro de trabajo o la obstrucción del ingreso al mismo. ¿Cuál es el ámbito de la huelga? En principio, puede comprender a una entidad pública, a uno o a varios de sus establecimientos o a cualquier ámbito según la organización sindical comprometida. La vigencia de la huelga podrá ser declarada por un tiempo determinado o indefinido, y si no se indica previamente su duración, se entenderá a tiempo indefinido. ¿Cuáles son los servicios esenciales que deben garantizarse durante la huelga? En principio, los establecidos en el artículo 83 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Los casos en los que se produzca una huelga en una actividad no calificada como servicio esencial, pero que por su prolongación en el tiempo pone en peligro la vida, la seguridad o salud de todo o parte de la población, y aquellos otros establecidos por una ley específica. Todos aquellos conflictos que se produzcan al interior de la negociación colectiva, la norma prevé que puedan ser solucionados a través de una comisión de apoyo al servicio civil, que es entendida como el órgano facultado para conocer y resolver en primera y única instancia administrativa los conflictos y controversias que dentro del ámbito de su competencia surjan entre las organizaciones sindicales y entidades públicas o entre estas y los servidores civiles. ¿Cuáles son las competencias de esta comisión? En principio, elige al presidente del tribunal arbitral, se pronuncia sobre la improcedencia y ilegalidad de la huelga y en caso de controversia determina los servicios mínimos de los servicios indispensables y de los servicios esenciales. ¿Cómo se designan los miembros de la comisión? Son profesionales independientes, no pueden ser servidores civiles al momento de la designación y son especialistas en derecho administrativo, constitucional o laboral. Esta comisión está adscrita a servir y está conformada por 3 miembros titulares designados por un plazo de 3 años mediante resolución del Consejo Directivo de Servir, en la cual además se señala a los miembros suplentes, quienes reemplazarán a los titulares en caso de ausencia. Los miembros de la comisión percibirán dietas por su asistencia a las sesiones y asimismo se les aplican las obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades de la ley del régimen del servicio civil. La norma ha precisado que en el caso de los derechos colectivos de quienes prestan servicios al Estado bajo el régimen del Decreto Legislativo 728, el régimen laboral de la actividad privada, se interpretan de conformidad con 2 aspectos. En principio, en base a las disposiciones del Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, conocido como el Convenio sobre la Protección del Derecho de Sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública, y se considera también en base a las leyes de presupuesto. Ahora bien, pasemos a la contraparte de los derechos, que son las obligaciones que tienen los servidores civiles y en base a las cuales se determina la responsabilidad administrativa de estos en caso de incumplimiento.
Tienen como obligación cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio público, privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o de particulares, informar oportunamente a los superiores jerárquicos de cualquier circunstancia que ponga en riesgo o afecte el logro de los objetivos institucionales o la actuación de la entidad, salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos. Los recursos y el personal a su cargo se asignan exclusivamente para el servicio civil. No emitir opiniones ni brindar declaraciones en nombre de la entidad, salvo autorización expresa del superior jerárquico competente o cuando ello corresponda con la naturaleza del puesto. Informar a la autoridad superior o denunciar ante la autoridad correspondiente los actos delictivos, faltas disciplinarias e irregularidades que conozca. Actuar con imparcialidad y neutralidad política. No participar ni intervenir por sí o por terceras personas directa o indirectamente en los contratos con su entidad o cualquier otra entidad del Estado en los que tenga interés el propio servidor civil, su cónyuge o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. No participar ni intervenir por sí o por terceras personas, directa o indirectamente, en la gestión de intereses en un procedimiento administrativo de su entidad. Guardar secreto o reserva de la información calificada como tal por las normas sobre la materia, aun cuando ya no formen parte del servicio civil. Mejorar continuamente sus competencias y mantener la iniciativa de sus labores. Someterse a las evaluaciones que se efectúen en el marco de la ley del servicio civil. Desempeñar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos con puntualidad, celeridad, eficiencia, probidad y con el pleno sometimiento a la Constitución Política del Perú, las leyes y el ordenamiento jurídico nacional. Actuar con neutralidad e imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones, demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones. Conducirse con respeto y cortesía en sus relaciones con el público y con el resto de servidores. No adoptar ningún tipo de represalia o ejercer coacción contra otros servidores civiles o los administrados. Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mejor prestación de servicios que brinde. Cumplir personalmente con sus funciones de jornada de servicio. En la jornada de servicio. Actuar con transparencia y responsabilidad, en virtud de lo cual el servidor público debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. Desarrollar sus funciones con responsabilidad, a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. Ante situaciones extraordinarias, el servidor civil puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten en la entidad. Cumplir con las disposiciones reglamentarias de seguridad y salud en el trabajo, conservar y mantener la documentación correspondiente a su puesto y velar por el buen uso de los bienes y materiales asignados a su puesto. En el caso de los servidores civiles que por el carácter o naturaleza de su función o de los servicios que brindan hayan accedido a información privilegiada o relevante o cuya opinión haya sido determinante en la toma de decisiones, están obligados a guardar secreto o reserva respecto de los asuntos o información que por ley expresa pudiera resultar privilegiada por su contenido relevante, estando prohibidos de emplearla en su beneficio o de terceros y en perjuicio o desmedro del Estado o de terceros. Suscribir y presentar las declaraciones juradas que conforme al ordenamiento jurídico solicite la entidad. Respetar los derechos de los administrados, establecidos en el artículo 55 de la Ley 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General. Capacitar a otros servidores civiles en la entidad donde presta servicios cuando ésta se lo solicite. Y las demás que señala la Ley del Servicio Civil, el Reglamento General, las normas reglamentarias y demás normas que regulan el servicio civil en cuanto fueran aplicables. La norma también ha establecido determinadas prohibiciones que tienen los servidores civiles, como por ejemplo la prohibición de doble percepción de ingresos, que ya es conocida y se viene aplicando, y que consiste en que los servidores no pueden percibir del Estado más de una compensación económica, remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso. Es incompatible la percepción simultánea de dichos ingresos con la pensión por servicios prestados al Estado o por pensiones financiadas por el Estado, salvo excepción establecida por la ley. Las únicas excepciones la constituyen la percepción de ingresos por función docente efectiva y la percepción de dietas por participación en uno de los directorios de entidades o empresas estatales o en tribunales administrativos o en otros órganos colegiados.
Está prohibida la percepción de ingresos por dedicación de tiempo completo en más de una entidad pública a la vez. Asimismo, tienen las siguientes prohibiciones: ejercer facultades y representaciones diferentes a las que corresponden a su puesto cuando no le han sido delegadas o encargadas; intervenir en asuntos donde sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo; obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros mediante el uso de su puesto, autoridad, influencia o apariencia de influencia; ejecutar actividades o utilizar tiempo de la jornada o recursos de la entidad para fines ajenos a los institucionales; realizar actividad política en horario de servicio o dentro de la entidad; atentar intencionalmente contra los bienes de la institución; cometer o participar actos que ocasionen la destrucción o desaparición de bienes tangibles y o intangibles o que causen su deterioro; inutilizar o destruir instalaciones públicas o participar en hechos que las dañen; y otras que establezca el reglamento interno del servicio civil en cada entidad de acuerdo al marco establecido por esta ley. En tercer término tenemos las incompatibilidades a las que también están sujetos los servidores civiles. Aquellos que accedan a información privilegiada o relevante, cuya opinión es determinante en la toma de decisiones respecto de empresas o instituciones privadas sobre las cuales se ejerza competencia funcional directa o hayan resuelto como miembros de un tribunal administrativo, o que al desarrollar una función de ordenamiento jurídico hayan beneficiado directa o indirectamente, no podrán, mientras se preste un servicio en el sector público, realizar las siguientes acciones. No pueden prestar servicios en entidades bajo cualquier modalidad. No pueden aceptar representaciones remuneradas. No pueden formar parte del directorio. No pueden adquirir directa o indirectamente acciones o participaciones de estas ni de sus subsidiarias o las que pudieran tener vinculación económica. Están prohibidos de celebrar contratos civiles o mercantiles con estas. No pueden intervenir como abogados, apoderados, asesores, patrocinadores, peritos o árbitros en los procesos que tengan pendientes con la misma entidad del Estado en la cual prestan sus servicios, mientras ejercen el cargo o cumplen el encargo conferido, salvo en causa propia de su cónyuge, padres o hijos menores. Los impedimentos subsistirán permanentemente respecto de aquellas causas o asuntos específicos en los que hubieran participado directamente. No pueden ejercer actos de gestión establecidos en la Ley 28024, ley que regula la gestión de intereses de la administración pública y su reglamento o normas que la sustituyan. Estos impedimentos se extienden hasta un año posterior al cese o a la culminación de los servicios prestados por el servidor público. Veamos a continuación la figura de la suspensión del servicio civil, y que resulta también una novedad que permite regular el funcionamiento o el ejercicio de las funciones de los servidores en este nuevo régimen. En principio existen dos tipos de suspensión: la suspensión perfecta y la suspensión imperfecta. La primera es cuando se cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de otorgar la compensación respectiva, pero sin que desaparezca el vínculo laboral, este se mantiene. En el caso de la suspensión imperfecta, se da cuando el empleador debe otorgar la compensación sin contraprestación efectiva de labores. La suspensión se aprueba mediante resolución administrativa debidamente sustentada, emitida por el responsable de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces en la entidad, y en la que se consigna la causal de suspensión y la fecha en que se hará efectiva. Dicha resolución tendrá como anexo los documentos que acreditan la causal de suspensión. ¿En qué caso se produce la suspensión perfecta? En los casos de maternidad durante el descanso pre y postnatal, durante ese periodo se abona el subsidio que se regula de acuerdo con la ley de la materia. En el caso de ejercicio de cargos políticos de elección popular o cuando ha sido designado el servidor como funcionario público de libre designación y remoción que requieran desempeñarse a tiempo completo, el permiso o la licencia concedidos por la entidad, el ejercicio del derecho de huelga, la sanción por la comisión de faltas de carácter disciplinario que conlleve la suspensión temporal del servidor civil, así como la pena privativa de libertad efectiva por delito culposo por un periodo no mayor a 3 meses. La inhabilitación para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública, en ambos casos por un periodo no mayor a 3 meses. La detención del servidor por la autoridad competente. La sentencia de primera instancia por delitos de terrorismo, narcotráfico, corrupción o violación de la libertad sexual. En estos casos, de no confirmarse la sentencia contra el servidor, este puede reingresar al mismo nivel una vez que dicha sentencia quede firme, teniendo derecho a percibir únicamente las compensaciones económicas principal y ajustada, así como los aguinaldos por fiestas patrias y Navidad y la correspondiente compensación por tiempo de servicios.
También procede la suspensión perfecta en los casos fortuitos o de fuerza mayor, entendidos como aquellos hechos inevitables, imprevisibles o irresistibles que hacen imposible la ejecución del servicio, y lo cual debe estar debidamente sustentado. ¿En qué casos se produce la suspensión imperfecta? En los casos de enfermedad y accidente comprobados, de acuerdo al plazo establecido en la normatividad sobre la seguridad social en salud, la invalidez temporal, de acuerdo al plazo establecido en dicha normatividad de seguridad social, el descanso vacacional, el permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales, el permiso o licencia concedidos por la entidad por cuenta o interés de esta, las licencias por paternidad conforme a la ley de administración, la citación expresa judicial, militar, policial u otras citaciones derivadas de actos de administración interna de las entidades públicas. Valga aclarar en este punto que existen algunos casos especiales de suspensión que la norma ha previsto. En principio, la participación en la formación para ser directivo público en la Escuela Nacional de Administración Pública puede originar suspensión perfecta o imperfecta según fuera el caso. La resolución debidamente fundamentada que autoriza la suspensión se publica en el portal institucional de la respectiva entidad pública. También, cuando se imponga una medida cautelar de conformidad con las normas sobre el procedimiento sancionador disciplinario, se puede originar una suspensión perfecta o imperfecta según sea el caso. Ahora bien, si con ocasión de la medida cautelar se separa al servidor de sus funciones o se le exonera de la obligación de asistir al centro de trabajo, se origina la suspensión imperfecta y se coloca al servidor a disposición de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces para realizar trabajos que aquella le indique. Veamos a continuación cómo se produce el término del servicio civil. En principio, ¿cómo concluye el servicio? La relación laboral en el servicio civil termina con la conclusión del vínculo que une a la entidad con un servidor civil. Este término está sujeto a las causales previstas en la ley y son las siguientes: por fallecimiento, por renuncia, por jubilación, por mutuo acuerdo, por alcanzar el límite de edad de 70 años, exceptuando a aquellos funcionarios públicos de órganos colegiados cuya función es de asistencia temporal y perciben una dieta, por la pérdida o renuncia a la nacionalidad peruana, en los casos en que la naturaleza del puesto así lo exija, la sanción de destitución por la comisión de faltas de carácter disciplinario y la condena penal por delito doloso, así como la pena privativa de libertad efectiva por delito culposo por un periodo mayor a 3 meses. La inhabilitación para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública, en los casos en que sea por un periodo mayor a 3 meses, por cese por causa relativa a la capacidad del servidor en los casos de desaprobación, como veíamos en la sesión anterior, cuando se desaprueba la evaluación de rendimiento por segunda vez consecutiva, por no superar el periodo de prueba, la resolución administrativa que declare el cese debe estar debidamente motivada, por supresión del puesto debido a causas tecnológicas, estructurales o organizativas. Y en este caso, entiéndase por las innovaciones científicas o de gestión o nuevas necesidades derivadas del cambio del entorno social y económico que llevan cambios en los aspectos organizativos de la entidad. Esto se autoriza por decreto supremo o por resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, resolución del titular de la entidad constitucionalmente autónoma, ordenanza regional u ordenanza municipal. Dicha autorización debe estar debidamente fundamentada, acreditando las causas y la excepcionalidad de su adopción, y contar con la opinión técnica favorable de Servir y de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, de modo previo a su aprobación. En la norma autoritativa se establece un plazo mínimo de 6 meses contados a partir de su publicación para ejecutar la supresión. También se produce el término del servicio civil por extinción de la entidad por mandato normativo expreso. En este caso, la extensión de la entidad, programa o proyecto se autoriza por decreto supremo, ordenanza regional u ordenanza municipal, según corresponda, debidamente fundamentadas, acreditando las causas y la excepcionalidad de su adopción, con la opinión técnica favorable de Servir y de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, siempre de modo previo a su aprobación. Al igual que la supresión, la norma que disponga la extinción en un plazo mínimo de 6 meses contados a partir de su publicación, se dispondrá de término para ejecutar dicha extinción. También se extingue el servicio civil o termina por decisión discrecional, en el caso de servidores civiles de confianza y funcionarios públicos de libre nombramiento y de remoción, por cese por causa relativa a la incapacidad física o mental sobreviniente del servidor que le impide el ejercicio de las funciones que le correspondan, declarada conforme a ley, y de manera facultativa para el servidor al alcanzar los 65 años de edad. Ahora bien, ¿cómo se formaliza el término del servicio civil?
mediante la emisión y notificación de una resolución o documento, según sea el caso, emitida por el servidor civil de la misma jerarquía del que formalizó la vinculación, en la que se expresará la causal de término y la fecha del mismo. Emitida la resolución o documento de término, el servidor deberá realizar la entrega del informe de gestión del puesto que venía ocupando bajo responsabilidad administrativa. ¿Cuál es el plazo para liquidar y pagar los beneficios sociales que le correspondan al servidor? Dentro de los 2 días siguientes de emitir la resolución o documento de término, se deberá poner a disposición del servidor civil lo siguiente: los pagos que se derivan del cese, la liquidación de beneficios sociales, el certificado de impuesto en la renta de 5ª categoría y la constancia de servicios prestados. La norma, y esto es una figura que trae del régimen de la actividad privada, ha establecido en qué caso se produce la destitución nula y la destitución injustificada. ¿Cuándo se produce la destitución nula? Señala la ley de que es nula aquella destitución que se produzca en base a las siguientes causales: por la afiliación a un sindicato, la participación en actividades sindicales, ser candidato o representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad. La discriminación por razones de raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. El embarazo, si el cese, destitución o resolución del contrato se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días calendario posteriores al parto, siempre que la entidad hubiera tenido conocimiento de dicho estado. La presentación de un reclamo a la entidad o la acción ante las autoridades judiciales o administrativas competentes. Ahora bien, ¿cuándo se produce la destitución injustificada? Es injustificada toda aquella destitución en la que la entidad no haya llegado a acreditar la existencia de la causal invocada en el procedimiento de desvinculación o aquella destitución que se haya realizado sin la observancia del procedimiento previsto para cada caso. ¿Y cuáles son las consecuencias que genera una destitución nula o justificada? En principio, aquella destitución declarada nula o justificada por el Tribunal del Servicio Civil o el juez otorga al servidor el derecho a solicitar 2 cosas: o el pago de una indemnización o la restitución o reposición. En caso de que la entidad se haya extinguido o esté en proceso de hacerlo, solo corresponde la indemnización. Aquel servidor civil repuesto lo es en su puesto u otro del mismo nivel al que tenía antes de producida la destitución. Todo servidor civil repuesto se sujeta a los mismos deberes, derechos y condiciones aplicables a los servidores del grupo que corresponde al momento de la reposición, y no procede la reposición en el caso de los servidores de confianza. ¿Cómo se calcula esta indemnización? Se toma como base de cálculo la compensación económica compuesta por la principal y la ajustada, pagada en el último mes de servicio. La indemnización equivale a 1,5 de dichas compensaciones económicas mensuales por cada año completo de servicios, hasta un máximo de 12 compensaciones económicas mensuales. Las fracciones se abonan en forma proporcional por 2avos y 30avos. No procede la indemnización en el caso de los servidores de confianza. ¿Cómo se calcula la indemnización por destitución nula e injustificada en el caso de los servidores de actividades complementarias? Aquí la norma hace una distinción y señala que para estos servidores contratados a plazo fijo y a los trabajadores de contratación directa, la indemnización será equivalente a 1,5 de compensaciones económicas, tomando como base de cálculo la compensación económica compuesta por la principal y la ajustada pagada en el último mes de servicio, por cada mes completo dejado de prestar servicios, con un máximo de 12 compensaciones principales y ajustadas mensuales. Frente a un acto de destitución nula o injustificada o cualquier otro que afecte la continuidad en el servicio civil, procede el derecho de los servidores a poder impugnar tales decisiones. La norma en este caso señala que todo proceso de impugnación previsto en la ley o que se derive de ella, de lo previsto en ella, se desarrolla con respeto al debido procedimiento y se sujeta a 4 condiciones. Se realiza en una vía procedimental previamente establecida, se sujeta a plazos perentorios y de prescripción, se realiza por escrito y no requiere firma de abogado colegiado. ¿Cuál es el mecanismo de impugnación del término del servicio civil? Frente a la resolución que determine el término del vínculo del servidor con la entidad o el hecho que materialice el término del vínculo con la entidad, cabe el recurso de apelación. Este recurso se presenta ante la entidad que emitió la resolución o que materializó la terminación para que ésta, dentro de los 10 días hábiles siguientes, la eleve al Tribunal del Servicio Civil, adjuntando a la misma los documentos que se consideran relevantes para sustentar la terminación. ¿Qué requisitos debe cumplir el recurso de apelación?
aquellos requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo 008-2010 PCM y modificado por Decreto Supremo 135-2013 PCM. Y además no requiere de la firma de abogado colegiado, como lo señalamos anteriormente. El plazo para la presentación del recurso de apelación es de 15 días hábiles de notificar la resolución de término. En los casos en los que no haya sido emitida la resolución, pero se hubiese materializado el término, el cómputo de plazo se inicia desde el día en que se materializó dicha terminación. ¿Cuáles son las causales de término pasibles de impugnación mediante el recurso de apelación? La norma ha precisado que son aquellas contenidas en los literales G, H, I y J y K del artículo 49 de la Ley de Servicio Civil y son los siguientes. Pueden ser impugnables mediante recurso de apelación la sanción de destitución por la comisión de faltas de carácter disciplinario y la condena penal por delito doloso, así como la pena privativa de libertad efectiva por delito culposo por un plazo mayor a 3 meses. La inhabilitación para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública, en ambos casos por un periodo mayor de 3 meses. El cese por causa relativa a la capacidad del servidor en los casos de desaprobación y la supresión del puesto debido a causas tecnológicas, estructurales u organizativas. Muy bien, pasemos ahora a ver lo relacionado con el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador. ¿Qué trae novedades en relación a aquel que está regulado o está previsto para el Decreto Legislativo 276? En principio, este régimen disciplinario y procedimiento está regulado por el Reglamento General aprobado por el Decreto Supremo 040-2014 PCM. El procedimiento sancionador que corresponde a las entidades públicas ha sufrido diversas modificaciones respecto a aquel regulado en el Reglamento del Decreto Legislativo 276. Sin embargo, ha permitido estandarizar las normas de procedimiento y sancionadoras respecto a los otros regímenes laborales que subsisten en los gobiernos locales. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del régimen disciplinario? El artículo 90 del Reglamento General establece el ámbito de aplicación a los siguientes: a los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, los funcionarios públicos de libre designación y remoción con excepción de los ministros de Estado, los directivos públicos, los servidores civiles de carrera, los servidores de actividades complementarias y los servidores de confianza. ¿Quiénes se encuentran excluidos del ámbito de aplicación del régimen disciplinario? Aquellos funcionarios públicos de elección popular directa y universal, en cuyos casos se aplican las disposiciones del procedimiento sancionador que regulan las normativas sobre la materia. Y en esos procedimientos es donde se determina su responsabilidad administrativa. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del régimen disciplinario en las municipalidades? En el ámbito municipal, la norma alcanza a gerentes, subgerentes, directivos públicos, servidores civiles de carrera, que es el personal nombrado, técnicos y auxiliares, que serían los servidores de actividades complementarias, y asesores, que serían los servidores de confianza. En el caso del alcalde y regidores, que son funcionarios públicos de elección popular, ellos están sujetos a lo que se regule en el reglamento interno del Consejo, tal como lo prevé el artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, y corresponde a dicho órgano determinar su responsabilidad administrativa. ¿En qué consiste la responsabilidad administrativa disciplinaria? Es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por las faltas previstas en la ley, que cometan en el ejercicio de las funciones o la prestación de los servicios. El Reglamento General establece un estándar de principios, derechos y obligaciones a los que se someten todos los servidores civiles y ya los hemos señalado anteriormente, razón por la que las disposiciones específicas que las entidades emitan no pueden desconocer aquellos contenidos en el Reglamento General, con lo que se garantiza el debido procedimiento administrativo y el derecho de defensa de los procesados. La decisión respecto de la existencia de una falta disciplinaria se aplica sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que el hecho podría involucrar. ¿Cómo está concebido este nuevo régimen disciplinario? Un cambio sustancial en comparación con lo que establecía el régimen disciplinario del Decreto Legislativo 276 es lo referido a la competencia para conducir el procedimiento disciplinario y aplicar la sanción. En el caso del régimen del 276, correspondía a una comisión a investigar y a la autoridad administrativa a sancionar. En el esquema que nos presenta el Reglamento General, ello cambia y se presenta de la siguiente manera. Existen, en primer lugar, una primera etapa, en una primera instancia, en la que en el caso de la sanción de amonestación escrita, es el jefe inmediato quien instruye y sanciona, y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, oficializa dicha sanción. En el caso del corresponder a una sanción de suspensión, es el jefe inmediato
El jefe inmediato es el órgano instructor y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, es el órgano sancionador y quien oficializa la sanción. Mientras que en el caso de corresponder una sanción de destitución, el jefe de recursos humanos es el órgano instructor y el titular de la entidad es el órgano sancionador y quien oficializa la sanción. En el caso de los funcionarios, que no aplica a los gobiernos locales, el instructor será una comisión compuesta por 2 funcionarios de rango equivalente pertenecientes al sector al cual está adscrita la entidad, y el jefe de recursos humanos del sector, los cuales serán designados mediante resolución del titular del sector correspondiente. Sin embargo, en el reglamento general se indica que en el caso de los funcionarios de los gobiernos regionales y locales, el instructor es el jefe inmediato y el Consejo Regional y el Consejo Municipal, según corresponda, nombra una comisión ad hoc para sancionar. Como lo hemos señalado, el régimen de los funcionarios municipales, alcaldes y regidores, se regula por lo que señala el reglamento interno del Consejo, conforme al artículo 25 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Para el procedimiento, se cuenta con el apoyo de una Secretaría Técnica, la cual cumple funciones similares a la que correspondía a las comisiones de procesos disciplinarios regulados por el reglamento del Decreto Legislativo 276. En una segunda instancia, la autoridad competente para conocer y resolver el recurso de apelación en materia disciplinaria es el Tribunal de Servicio Civil, con excepción del recurso de apelación contra la sanción de amonestación escrita, que es conocida por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces en la entidad. Sin embargo, en el caso de los gobiernos locales, el tribunal ha establecido que su competencia será asumida de manera progresiva, siendo que a la fecha aún no ve los casos de las apelaciones que se producen en estos ámbitos de gobierno. Ahora bien, en el desarrollo del procedimiento sancionador, ¿cómo opera la prescripción de la acción disciplinaria? La facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario prescribe los 3 años calendario de cometida la falta. Empero, si la Oficina de Recursos Humanos hubiera tomado conocimiento de dicha falta, la prescripción operará 1 año calendario después, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de 3 años anterior. En el caso de los ex servidores civiles, el plazo de prescripción es de 2 años calendario, computados desde que la entidad conoció la comisión de la infracción. ¿Cuáles son las faltas disciplinarias pasibles de sanción? Son aquellas contempladas en el artículo 85 de la Ley del Reglamento General y el Reglamento Interno de los Servidores Civiles, el equivalente al Reglamento Interno de Trabajo. Algunas de las más relevantes son las siguientes. Usar indebidamente las licencias cuyo otorgamiento por parte de la entidad es obligatorio conforme a las normas de la materia. No están comprendidas las licencias concedidas por razones personales. Incurrir en actos que atenten contra la libertad sindical conforme al artículo 51 del Reglamento General. Agredir verbal y o físicamente al ciudadano usuario de los servicios a cargo de la entidad. Acosar moral o sexualmente, usar la función con fines de lucro personal, constituyéndose en agravante el cobro por los servicios gratuitos que brinda el Estado a las poblaciones vulnerables, entre otras expresamente señalados en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil. ¿Quiénes están facultados para presentar denuncias en el régimen disciplinario? Cualquier persona que considere que un servidor civil ha cometido una falta disciplinaria o transgredido el Código de Ética de la Función Pública puede formular una denuncia. Y esta se sujeta, o mejor dicho, es reproducción de la norma contenida en el artículo 105 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444. Una novedad que trae este régimen disciplinario y procedimiento sancionador es de que, a diferencia del régimen del 276, las sanciones que se aplican se han señalado en 4. En amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión sin goce de compensaciones desde 1 día hasta 12 meses y destitución. Recordemos que en el régimen del 276 existía el cese temporal que iba desde más de 30 días hasta 12 meses. En este caso, la suspensión sin goce de compensaciones ha abarcado este ámbito. ¿Cuáles son los eximentes de responsabilidad administrativa y disciplinaria? Es decir, constituyen supuestos eximentes de responsabilidad administrativa y disciplinaria y, por tanto, determinan la imposibilidad de aplicar la sanción correspondiente al servidor los siguientes casos. La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, en el caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, el ejercicio de un deber legal, función o comisión o cargo encomendado, el error inducido por la administración a través de un acto o disposición confusa o ilegal,
La actuación funcional en caso de catástrofe o desastres naturales o inducidos que hubieran determinado la necesidad de ejecutar acciones inmediatas e indispensables para evitar y superar la inminente afectación de intereses generales como la vida, la salud, el orden público, etc. Y la actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter social o relacionados a la salud u orden público cuando, en casos diferentes a catástrofes o desastres naturales o inducidos, se hubiera requerido la adopción de acciones inmediatas para superar o evitar su inminente afectación. ¿Cómo se produce la inhabilitación automática? Una vez que la sanción de destitución quede firme o se haya agotado la vía administrativa, el servidor civil quedará automáticamente inhabilitado para el ejercicio del servicio civil por un plazo de 5 años calendario. El procedimiento administrativo disciplinario se desarrolla en base a 2 fases. La primera, una fase instructiva, y la segunda, una fase sancionadora. ¿En qué consiste la primera? La fase instructiva se encuentra a cargo del órgano instructor y comprende las actuaciones conducentes a la determinación de la responsabilidad administrativa disciplinaria. Se inicia con la notificación al servidor civil de la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, brindándole un plazo de 5 días hábiles para presentar su descargo. Vencido dicho plazo, el órgano instructor llevará a cabo el análisis para determinar la existencia de responsabilidad en un plazo máximo de 15 días hábiles, dentro del que se emite el informe en el que se pronuncia sobre la existencia o no de la falta imputada, recomendando la sanción a ser impuesta de corresponder. ¿En qué consiste la fase sancionadora? Está a cargo del órgano sancionador y comprende desde la recepción del informe del órgano instructor hasta la emisión de la comunicación que determina la imposición de sanción o que determina la declaración de no al lugar según corresponda. El órgano sancionador debe emitir la comunicación pronunciándose sobre la comisión de la infracción imputada al servidor civil dentro de los 10 días hábiles siguientes de haber recibido el informe del órgano instructor, prorrogable hasta por 10 días hábiles adicionales, debiendo sustentar tal decisión. Entre el inicio del procedimiento sancionador disciplinario y la notificación de la comunicación que impone sanción o determina el archivamiento del procedimiento, no puede transcurrir un plazo mayor de 1 año calendario. ¿En qué consisten y cuándo se presentan los descargos? El servidor civil tendrá derecho a acceder a los antecedentes que dieron origen a la imputación en su contra, con la finalidad que puede ejercer su derecho de defensa y presentar las pruebas que crea conveniente. Puede formular su descargo por escrito y presentarlo al órgano instructor dentro del plazo de 5 días hábiles, el que se computa desde el día siguiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Corresponde a solicitud del servidor la prórroga de dicho plazo. El instructor evaluará la solicitud presentada para ello y establecerá el plazo de prórroga. Si el servidor civil no presentará su descargo en el mencionado plazo, no podrá argumentar que no pudo realizar su prueba. Vencido el plazo sin la presentación de los descargos, el expediente queda listo para ser resuelto. Ahora bien, ¿en qué consiste el informe oral? Una vez que el órgano instructor haya presentado su informe al órgano sancionador, este último deberá comunicarlo al servidor civil a efectos de que éste puede ejercer su derecho de defensa a través de un informe oral, ya sea personalmente o a través de su abogado. En los procesos eminentemente escritos, como es el caso del procedimiento sancionador, el Tribunal Constitucional ha señalado que el hecho de no llevarse a cabo el informe oral no vicia el procedimiento, y esto hay que tenerlo presente, en la medida que el derecho de defensa no se vea afectado, debido a que el oral se puede materializar en un alegato escrito. ¿Cómo se ejecutan las sanciones disciplinarias en este régimen? Son eficaces a partir del día siguiente de su notificación, y la destitución acarrea la inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública una vez que el acto que impone dicha sanción quede firme o se haya agotado la vía administrativa. ¿Cómo se podría impugnar las sanciones disciplinarias? Por regla general, la interposición de los medios impugnatorios no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo el caso de la inhabilitación automática por destitución señalado en el apartado 18 anterior. El servidor civil podrá interponer recurso de reconsideración o de apelación contra el acto administrativo que pone fin al procedimiento disciplinario de primera instancia, dentro de los 15 días hábiles siguientes de su notificación, y el cual debe ser resuelto en los 30 días hábiles. La segunda instancia se encuentra a cargo del Tribunal del Servicio Civil y comprende la resolución de los recursos de apelación, lo que pone término al procedimiento sancionador en la vía administrativa. Los recursos de apelación contra las resoluciones que imponen sanción son resueltos por dicho tribunal dentro de los 15 días hábiles siguientes de haber declarado que el expediente está listo para resolver. La resolución que emite el tribunal agota la vía administrativa. Sin embargo, es susceptible de impugnación ante el Poder Judicial a través del contencioso administrativo.
Muy bien. Vamos llegando a la parte final, y en la cual nos corresponde ahora hablar acerca del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. ¿En qué consiste este registro? Es una herramienta del sistema administrativo de gestión de recursos humanos en el que se escriben y se actualizan las sanciones impuestas a los servidores públicos, cuyo registro es obligatorio y se publicitan a través del modo de consulta ciudadana. ¿Cuál es la finalidad del registro? Tiene una triple finalidad. En principio, permite garantizar que las entidades den cumplimiento a las sanciones. En segundo lugar, contribuye al desarrollo de un Estado transparente. Y en tercer lugar, alerta a las entidades sobre las inhabilitaciones vigentes impuestas a los servidores civiles a fin de evitar o no permitir que aquellos presten servicios en el Estado mientras dure dicha inhabilitación. ¿Cuáles son las características del registro? Es público, porque garantiza el acceso a su información a toda persona mediante el módulo de consulta ciudadana. Es obligatorio, porque impone el deber de las entidades de inscribir las sanciones de suspensión y destitución de los servidores civiles. Es literal y legítimo, ya que registra el contenido literal del acto administrativo que contiene la sanción. Y es permanente, aun cuando las sanciones no se encuentren vigentes, permanecen registradas permanentemente, siendo visualizadas únicamente por servir, quien brinda dicha información al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República u otra entidad señalada por norma expresa. ¿Quién tiene a su cargo la administración y supervisión del registro? Servir administra el registro, dicta las directivas para su funcionamiento y supervisa el cumplimiento de las obligaciones de las entidades públicas, sin perjuicio de la competencia de la Contraloría General de la República y los órganos de control institucional de cada entidad, para determinar las responsabilidades de los servidores civiles en caso de incumplimiento o cuando se produzcan algunas irregularidades. Ahora bien, ¿qué sanciones son las que se inscriben en este registro? Porque no son todas. Se inscribe la destitución o despido y suspensión, independientemente del régimen laboral en el que fueron impuestas. El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces es el responsable de su inscripción y la Contraloría General de la República en el caso de sanciones por responsabilidad administrativa funcional. También se inscriben las inhabilitaciones ordenadas por el Poder Judicial. Cuando el órgano jurisdiccional emita sentencia consentida y o ejecutoriada con condena de inhabilitación en los supuestos de los numerales 1 o 2 del artículo 36 del Código Penal como pena principal o accesoria. En estos casos, el órgano jurisdiccional remite copia del cargo de notificación del condenado a la entidad pública en la cual tiene o ha tenido vínculo laboral o contractual para que proceda a realizar la inscripción en el registro. Y también se escriben otras que determinen la normatividad expresa. ¿En qué casos se emiten certificados de no encontrarse inhabilitado? Se faculta a Servir a poder emitir certificados de no encontrarse inhabilitado para incorporarse al servicio civil a solicitud de parte y previo pago de la tasa correspondiente. Se precisa que las entidades se encuentran prohibidas de solicitar dichos certificados en los procesos de incorporación, debiendo verificar que los estudiantes se encuentren habilitados para prestar servicios en la administración pública y no exigírseles la presentación de dicho documento. ¿Qué obligaciones tienen las entidades públicas respecto del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido? Las siguientes. Deben obtener usuario en el aplicativo del registro. Deben actualizar los usuarios en el registro en caso ocurra el término del vínculo con la entidad, de la designación, de la encargatura u otros en un plazo no mayor a 5 días contados desde la ocurrencia. Inscribir las sanciones registrables, así como sus modificaciones y rectificaciones tramitadas de acuerdo con el procedimiento correspondiente. Responder por la legalidad y los efectos de las sanciones registradas. Consultar en el registro si los participantes de los procesos de selección, independientemente del régimen, se encuentran con inhabilitación para ejercer la función pública u otra sanción. Si la contratación de una persona ocurre mientras tiene la condición de inhabilitada, el vínculo con la entidad concluirá automáticamente de conformidad con el artículo 49, literal H de la ley, sin perjuicio de la determinación de la responsabilidad administrativa, civil y penal que corresponda. Y también las demás que resulten necesarias para el diligenciamiento y desarrollo del registro. Es importante tener en cuenta de que esta norma se viene aplicando de manera progresiva y ha establecido cómo se establece dicha progresividad. Por lo que en estas dos últimas diapositivas vamos a precisar desde qué fecha están vigentes determinadas disposiciones de la norma. Por ejemplo, desde el 5 de julio del 2013, vale decir desde el día siguiente de publicada la ley, son de aplicación inmediata para los servidores civiles en los regímenes de los decretos legislativos 276 y 728 las disposiciones del artículo 3 del título preliminar referido a los principios, el título 2 referido a la organización del servicio civil y el capítulo 6 del título 3 referido a los derechos colectivos.
Son aplicables también desde dicha fecha la disposición complementaria final tercera referida a la interposición de los derechos colectivos, interpretación de los derechos colectivos del personal que presta servicios en la administración pública bajo el régimen del régimen laboral del decreto legislativo 728, conforme al convenio 151 de la OIT. La disposición complementaria modificatoria segunda refería al pago de la compensación por tiempo de servicios, la cual se efectúa dentro de las 48 horas de producción y el cese y con efecto cancelatorio. La disposición complementaria transitoria sexta refería al pago de las compensaciones de los servidores civiles y de los funcionarios públicos de libre designación y remoción, una vez que se emita la resolución de inicio del proceso de implementación. El literal L del artículo 35 referido al derecho de los servidores civiles de contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales. Desde el 14 de junio del 2014 se encuentran vigentes las demás disposiciones de la ley. Las normas sobre la capacitación y la evaluación del desempeño, con excepción de lo previsto en los artículos 17, formación laboral, y 18, formación profesional, que se aplican una vez que se emita la resolución de inicio del proceso de implementación en la respectiva entidad. Esta disposición no afecta a los programas de formación profesional y de formación laboral en curso. Desde el 14 de septiembre de 2014 están vigentes el título quinto referido al régimen disciplinario y procedimiento sancionador. Las disposiciones del decreto legislativo 276 y el decreto legislativo 728 y sus normas complementarias, reglamentarias y de desarrollo, con excepción de lo dispuesto en el literal A de la novena disposición complementaria final de la ley, referido a los derechos colectivos, son de exclusiva aplicación a los servidores comprendidos en dichos regímenes. En ningún caso constituyen fuente supletoria del régimen del servicio civil. Y finalmente, el clasificador de cargos de la INAP seguirá vigente hasta que Servir implemente el manual de puestos tipo. Para el caso de las entidades con poco personal, la descripción del perfil de puestos tipo podrá abarcar funciones y requisitos generales de más de un rol para un mismo grupo de servidores civiles. El manual de puestos tipo establecerá los mecanismos necesarios. Muy bien, les agradezco muchísimo por la atención brindada durante estas 3 sesiones de la exposición sobre la Ley de Servicio Civil y los invito a partir de esta presentación de alcances generales a profundizar aún más sobre su contenido a los efectos de poderla conocer aún mejor y estar preparados para el momento en que aquella se implemente en nuestras respectivas entidades. Gracias.